Bienvenidos y bienvenidas a Cafemat. Un tipo para charlar y reflexionar tranquilamente y tomar un café. Es una actividad al cuidado de la Comisión de Mujeres de Artemar. Bueno, buen día, bienvenida, gracias por estar en el Cafemat, el último de la temporada. Regresamos en otoño, no sabemos cuál otoño, pero regresamos. Eso ya es Esperemos que sea importante. este. Esperemos que sea este, por supuesto. Está todo puesto para que esto suceda. Pero bueno, gracias, Eva. Eres nuestra primer participante del mundo del circo puro y duro. Pues qué honor. No, nuestro, y vamos a aprender, porque yo en lo personal bastante poco, más allá de tu currículum, que es increíble, extensísimo, y eres súper joven para todo ese currículum. Y lo que más me interesaba además es esta parte que recién conversábamos, digo, del mundo de lo sectorial, de los derechos, que está, digo, atraviesa muchísimo tu carrera, más allá de la gestión. Bueno, antes que nada vamos a empezar por el camerino. Ajá, Tenemos tu obsequio para el camerino. tengo mi obsequio. Bueno, que no es un obsequio, sino pedimos siempre a alguien que nos traiga, bueno, a la persona invitada le pedimos que nos traiga algo que le gustaría tener en su camerino, Ajá. que es Pues un mira, os espacio. traigo unos calcetines. Porque bueno, me ha escrito Mar para traer y de repente ha sido como, ¿qué llevo? ¿Qué llevo? Porque es verdad que yo no soy muy de fetiches, nunca lo he sido. Y, y es verdad que esto no es un fetiche, pero me ha acompañado en el último año sin quererlo yo. Y creo que es un símbolo en realidad, porque he sido madre este año y ni lejos de querer incurrir en esto de la maternidad o tal, o sea, lo hago como también una manera de visibilizar, ¿no? Que este año a mí me ha hecho ver lo invisibilizadas que estamos las madres muchas veces en el mundo, bueno, en general, pero en el mundo artístico, como hay tantísimas madres que ocultan o que tienen que hacer millones de historias para poder mantener sus carreras profesionales. Y esto a mí me ha acompañado, que cada vez que me metía la mano en el bolsillo me encontraba calcetines sin acordarme que llevaba ahí unos calcetines, porque mi hija se quita siempre los calcetines y yo siempre intento ponérselos, ¿no? En invierno sobre todo. Entonces como que eso, que el otro día también me pasó que metí así en una chaqueta que había echado a lavar y todo y le saco y digo, ¿qué tengo aquí? Y eran unos calcetines. Entonces digo, bueno, pues mira, la verdad es que para mí esto ha sido un símbolo de un cambio también en mi vida muy grande y precisamente como de esta manera que de hecho hoy justo mi prima me ha mandado un artículo del País que ha salido, que han entrevistado a una trapecista, Lara Renard, que ha sido madre este año, ¿no? Y también creo que es un tema que en el circo muchas mujeres pues están trabajando con mucha dificultad por la maternidad. Entonces, bueno, creo que es un momento de, en lugar de escondernos, pues visibilizar que la maternidad existe, que tenemos que conseguir mayores fórmulas, ¿no? A nivel social de acompañamiento y que dejemos de esconder bueno, que tenemos que encontrar estas fórmulas, ¿no? Absolutamente maravilloso. Adelante, Así que, ponlo ahí en nuestro espacio camerino lleno de objetos. pues Genial, aquí estoy. gracias. Cuando venía para aquí pensaba en eso, en el tema de la maternidad y el Mm, circo, sí. porque debe ser, digo, ya es difícil en las Mm, carreras artísticas, me ujú. imagino que en el circo debe ser aún más. Pues sí, a ver, yo, claro, yo ya no estoy en activo como Ujú. artista, ¿no? O como artista sobre la escena acróbata, pero sí que evidentemente como lo he sido, pues tengo un montón de amigas que justo han estado retrasando la maternidad hasta ahora que están ya todas acercándose a la cuarentena, o si no la han pasado ya. Y claro, pues es un temazo, ¿no? Porque, joder, yo lo pienso, que para mí ha sido una revolución, sobre todo en la parte mental, ¿no? Porque es verdad que duermes, descansas muy poco, sientes que estás como en una nebulosa mental de precisamente esta falta de cansancio, pero de repente me pongo en la piel de estas amigas y estas personas que se dedican Mm. al circo, que trabajan con sus cuerpos y todo lo que supone a nivel hormonal, físico, etcétera, y es tremendo, ¿no? Y entonces es una lucha que desde hace tiempo se está intentando trabajar, ¿no? Porque sobre todo también desde el momento en que se embarazan, ¿no? Personas que han estado pagando sus seguros Claro. médicos de sanidad y tal, y de repente no les cubren bajas porque no considera que hay riesgo de peligrosidad que te subas a un trapecio de 4 Ah, metros.
¿no? Entonces creo que es un temazo y por eso creo que es importante visibilizarlo, ¿no? Porque muchas veces nos lo callamos y tengo muchas amigas que se han callado embarazos, ¿no? Precisamente para poder seguir trabajando y creo que ya basta, ¿no? Y que hay que visibilizarlo y que hay que hablar y que hay que decir, oye, estoy agotada o oye, no sé qué, ¿no? Que parece que tenemos que llegar a todo y yo creo que tenemos que, bueno, pues que dejar de ocultarlo por el bien de todas, ¿no? Claro. Y creo que hay que hacerlo. Claro, claro, ya de por sí, digo, yo conozco muchas colegas actrices que en cuanto dijeron embarazadas, fuera, Sí, sí. digo, fuera Mm, sin más, así, sin ningún derecho sí, laboral ni nada. sí, sí. Así que pensaba esto, que Mm, mujeres circenses sí. debe ser doblemente difícil. Sí, sí, yo tengo muchas amigas que están en esa. Bueno, de hecho en Barcelona ahora hay una iniciativa que han hecho varias madres, que han hecho, que no me acuerdo el nombre exactamente, como un cabaret de la Mm, maternidad o algo así, ¿no? Y precisamente para poder contratar a mujeres o embarazadas o que acaban de ser madres, por esta razón, ¿no? De que parece que ya pues tu cuerpo no funciona igual, entonces ya parece que estás un poco excluida de ciertos circuitos, ¿no? Y bueno, lo han hecho como una respuesta, ¿no? A esta situación y bueno, creo que es verdad que está empezando a resurgir un movimiento de visibilidad, de poner en valor la maternidad y de hablar de ello, ¿no? claro, fantástico. Y aparte también es una manera me voy a ir a otro extremo, pero como de generar públicos, de educar en el arte, Totalmente. ¿no? Así Ujú. como hay algo que está súper guay, que es esto de que hay ahora en algunos espacios gente que cuida a los niños para que las parejas jóvenes puedan, digo, hablan de los nuevos públicos y Sí, digo, hay sí, una cuestión de edad en que tú dices, es que es imposible, sí, sí, me sale más cara, sí, ¿no? La persona que totalmente. cuida al niño, digo, y entonces es una manera también de incluir y de visibilizar y decir, Sí, es sí. lo que hay y es público. Sí, sí, Este, totalmente. De hecho, hace poco hablaba con una amiga que es actriz de teatro, que tiene una hija que ya tiene 10 años y ella, de hecho, cuando yo la conocí, nos conocimos en una producción que su hija venía a los ensayos, ¿no? Y se quedaba así en un rinconcito y calladita, y que además era una niña súper mona, súper maja. Y me contaba esto, que últimamente en ciertos teatros ya no le dejan llevar a su hija porque por seguro de Sí, los responsabilidad riesgos y civil, no bueno, sé qué entonces, tal. por favor, Y dices, jope, es que si seguimos añadiendo problemas, o sea, no absolutamente. podemos seguir queriendo que haya nacimientos, etcétera, si no se ponen facilidades y más en esta profesión, ¿no? Que es es una realidad que tenemos unos horarios locos muchas veces, que, bueno, Sí, sí, etcétera, y etcétera. aparte que prime el sentido común, por favor. O sea, Eso es, está todo eso es. bien, Y que digo, estaba vamos, una responsable al fin y al sí, cabo, o sí, sea está que todo bien sí, con la sí, legalidad, pero a veces nos pasamos ¿no? sí, De totalmente, claroscuro, absolutamente. totalmente. Cuéntame esto que hablabas del sector, de los derechos del sector, de las necesidades específicas del sector. Ujú. Bueno, es un mundo enorme. Estábamos Eso te hablando de las digo. programaciones, digo, yo también pensando en esta charla, decías que aparte el sector, si no tiene realmente una ayuda, una presencia del Estado, es muy difícil por todo lo que, digo, si ya artísticamente hay que cumplimentar un montón de cosas, digo, laboralmente para cualquiera y Mm, tal, es como la danza, el circo, digo, es que tiene el doble de requerimientos. sí. Pero Ujú, a su vez también tiene esta cosa increíble como lo tiene la danza, que el no tener más de una vez texto y cosas permite una amplitud de públicos y ujú, ¿no? Hay algo como que también vuelve en platea, no sé, ujú, que se retroalimenta y que al final dejamos ujú, que se diluya por un tema, ¿no? Burocrático, legal, digo, se va ujú. ahí como un chorrito de agua por Sí. del grifo, Bueno, se esto que has va. contado es un temazo también, Mm, porque ahora justo en los últimos años el circo está tomando la palabra. Que de hecho, mm. yo que programo mucho internacional, para mí es un problema de callaros, por favor, no Ah, se habla. silencio, era mudo. Sí, porque será que cada vez me cuesta más encontrar propuestas, Claro. porque ya he probado, pues eso, ¿no? Con subtitular y cuesta mucho, ¿no? Entonces es verdad que el circo tenía ese pro que dentro de todas sus dificultades era un arte universal porque era capaz de llegar era intergeneracional y eso, ¿no? Y a públicos muy diversos de distintas, o sea, una obra podía girar por todo el mundo y ahora es verdad que está empezando como a tomar la palabra y esto está cambiando, ¿no? Pero sí, bueno, es que, bueno, en general el circo actual en España ha costado mucho que arranque, que se apoye, que se le den facilidades, ¿no? Mm, Y ha sido mi trabajo en los últimos 10 años, la verdad, el poder
visibilizar, trabajar para, bueno, pues eso, ¿no? Para que las facilidades que yo tuve gracias a que yo me pude ir fuera, pues se tengan aquí, ¿no? Y que yo siempre, bueno, yo y el equipo con el que trabajo tenemos un lema que es que irse sea una opción y no una obligación, ¿no? Y porque hasta ahora cualquiera que tuviese un poco una aspiración mayor para desarrollarse como artista de circo es que se tenía que ir de España porque no había circuitos, no había formación reglada, no había, o sea, nada. O sea, yo me Claro, fui eso te iba a y, preguntar, ¿qué es lo que buscabas afuera? Digo, ¿qué es lo que no encontrabas aquí? bueno, o sea, yo siempre he sido, independientemente del circo, he Sí, sido una, una loca de viajar, de conocer, de aprender, ¿no? Y yo me fui en realidad porque yo nací en Bolivia, sí, y mis padres siempre han sido muy viajeros y de amo. hecho mis padres se conocieron en Londres y luego vivieron en Latinoamérica y yo nací ahí. Y entonces yo crecí con estas historias de Latinoamérica, entonces yo siempre era como, ostras, es que yo cuando sea mayor de edad me quiero ir de aquí, ¿no? Y quiero ir a conocer todo esto, todas estas historias Claro, que me contáis. Luego aparte, mi abuelo era librero, con lo cual yo siempre he crecido con historias, ¿no? Entonces, cuando fantástico. cumplí 18, yo dije, Mm, me las tiro de aquí, o sea, me voy a conocer todo esto que me han contado, que me han narrado, ¿no? claro, Necesito vivirlo, ¿no? Experimentarlo. Entonces, con 18 años yo me fui a Ecuador a vivir y luego de ahí pues me tiré 9 años viviendo en muchos sitios, cada año cambiando de sitio y el circo apareció antes de esto como una cosa muy casual y luego cuando descubrí, porque yo al principio cuando empecé a hacer circo yo venía de la danza y había hecho teatro ok, y yo no me planteaba ni de lejos dedicarme al circo. Como que era como, no, es que si no eres de claro. familia de alguien de circo, pues no te puedes dedicar a esto, ¿no? Y yo, pues mi padre ingeniero, mi madre funcionaria, o sea, nada que ver. Era como que no, y de repente descubrí en uno de esto de irme fuera, yo de carrera soy filóloga, y descubrí que existían universidades de circo fuera, y dije, Wow, ¡hola! claro. Esto, ¿no? Entonces ahí pues eso, fue apareciendo el circo en mi vida de una forma como muy casual, ¿no? Pero es un recorrido fantástico. Prepárate porque tu hija, o Sí, sea, eso está es, asignada por la maleta, se llama. sí, sí. Y mi madre sigue igual, yo he sido el karma de mi madre y ahora va a venir mi Claro. hija a ser mi karma, porque yo he sido tela marinera para mi madre, pobrecita. Mira, y de ahí a ocuparte, digo, a todo esto tan de los derechos, digo, de ver cómo funciona el sector y todo esto, ¿cómo llegaste a ese recorrido? ¿Desde dónde? Pues precisamente esto, ¿no? Cuando descubrí que fuera existían universidades, Mm, que había una dignidad, ¿no? Y que se reconocía el circo como arte. Es verdad que no en todos los países, ¿eh? No vamos claro. tampoco a ¿Fuera generar dónde? un... O sea, bueno, en Europa, en muchísimos países de Europa, donde yo me encontré la primera vez con que había universidades de circo fue en Londres, pero bueno, ahí en Suecia, Francia es la meca del Sí. circo, que fue además el primer país en reconocer el circo como un arte, ¿no? En arte en mayúsculas. Luego también está Bélgica, Alemania está empezando a... O sea, Alemania tiene una tradición más vinculada al cabaret, ¿no? A las varietés, a todo esto. Ahora está empezando como a también tirar hacia un circo más contemporáneo. Bueno, Canadá, evidentemente, Sí. Australia, Italia, eh, República Checa, o sea, ¿Y no es China? todo. Esto te Bueno, lo y pregunto, China, ¿China y sí, Rusia qué? Porque a mí me parecen en mi sí. imaginario, Ujú. o sea, yo Bueno, me crié en Buenos Aires, en ujú. Argentina, Bueno, y era como Argentina también tiene cuando mucha ya, tradición de circo, ¿eh? sí, Sí, sí. De circo sí. contemporáneo, sí, sí. Ah, bueno, yo conozco también como de circo muy popular, circo Sí. que iba a los pueblos, Mm, se montaba la carpa, iban con los ujú, carromatos, no sé si ujú, acá era igual, por lo que yo escuché, ujú, sí, digo, esto llegaba el carromato y se montaba en el pueblo, mm, iba todo el pueblo, todos los niños. ujú, Es más, yo llegué a ver alguno de aquellos históricos, ujú. este, ya como cutres con el león así, pobrecito, pero sí, pero bueno, Sí, bueno, el eran circo más, símbolo de más una clásico, época, tradicional. claro. Ujú, Tal cual. Y después el circo del cómico popular que ujú, montaba su circo, como si te ujú, dijera en Benidorm y en las playas populares y todos íbamos a ver ujú. a ese cómico. Sí, 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 pero decía Rusia y China me parecen también como dos sí, universos, sí, sí. ¿no? A ver, la verdad es que yo personalmente, digamos que no conozco tantísima la realidad de China,
porque, bueno, o sea, conozco lo que yo creo que todo el mundo sabe, ¿no? Sí, Que hay mucho entrenamiento desde que son niños muy, muy pequeñitos y niñas muy pequeñitas. Em, en Rusia sí que sé que fue el primer país en abrir una escuela de circo. Y además es un poco injusto porque siempre que hablamos del nuevo circo, ¿no? Siempre hablamos con el foco en Francia claro, y en realidad fue Rusia que en 1929 abrió la primera escuela a nivel mundial que hubo de circo, porque, como sabéis, el circo se enseñaba de generación en generación claro. y de hecho había como un cuidado en que nadie se aprendiese el truco, ¿no? Porque, o sea, al final el circo creció grande. Gracias a la competición y competitividad que había entre empresarios, ¿no? De quién tenía ¿Quién el tenía? circo Claro, más, o sea, con los acróbatas más impresionantes, con los trucos más impresionantes. También aparecieron los freaks, ¿no? O sea, en esta cosa de mostrar lo que nadie veía, ¿no? Y que claro, de hecho entre lo precisamente, virtuoso y lo... claro, precisamente por eso la televisión copó ese espacio, ¿no? Porque el circo sí podía vivirlo en directo, ¿no? Pero la televisión te traía cosas de otro país y estabas en tu casa, en el salón y no tenías que salir de tu casa, ¿no? Que de hecho en ese circo pues también hay que resaltar a Estados Unidos que tuvo un papel fundamental en todo Mm, esto. Pero bueno, Rusia sí que fue el primer país en decir, venga, pues vamos a crear un nuevo circo en el que influyan poetas, coreógrafos, le dieron la vuelta y el claro, fin era propagandístico. claro, sí, eso lo leí en el informe que hiciste, es Sí, fantástico. era hacer propaganda, ¿no? Vamos Claro, a hacer propaganda del zarismo, ¿no? Entonces, venga, vamos a contar, por eso, de hecho, si ves circo ruso, es súper épico. Es muy épico y muy narrativo y muy de historias, ¿no? Y siempre van súper caracterizados y crean personajes y todo eso porque vienen de eso. No vienen del solamente el virtuosismo puro del truco y ya está, sino que es que generaban claro, dramaturgias, ni de ¿no? los frikis de la calle, del No, pueblo. no, 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 no. claro, no De hecho viene de la no, marginalidad. y vamos, yo creo que el circo ruso bueno, el circo, vamos, más que ruso, vamos a decir de la escuela soviética, viene o sea, es un altísimo nivel en todos los sentidos, es un gran espectáculo. Claro, otro concepto. Sí, Digamos totalmente. pero es interesante también porque dialogan dos extremos, digamos. Creo que en el imaginario también hay mucho como del circo este de Anthony Quinn con, no como Ujú, la peli, me va a salir cualquier nombre ahora, por supuesto, ujú, pero ujú. digo, de esto del, ¿no? De los personajes callejeros Sí, buscando el pan diario, sí, 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 buscando sí, sí, esto como marginal, muy sí, pobre, muy llevando sí, sí, un arte súper popular, muy de buscavidas, a sí, esta otra cosa sí, sí, grandilocuente, sí, increíble, sí, sí. súper virtuosa. Sí, sí, sí. Y sobre todo eso, como que querían mandar mensajes, o sea, se dieron cuenta que el circo tenía esa capacidad de ser popular, ¿no? De llegar, de transmitir mensajes fácilmente, ¿no? Precisamente lo que hablábamos, no había que buscar nada enrevesado, o sea, podías generar narrativas que llegasen, que tocasen la patata y que mostrasen pues todo esto, ¿no? ¿Y qué es lo que tú crees que no se termina de comprender? Como para que, un poco lo que conversábamos antes, esta cosa de que a veces da la sensación que se avanzan 3 pasos, volvemos Mm, a puerta de salida, se avanza un paso, volvemos a puerta de mm, salida, digo, desde la gestión, cuando está más que probado ujú, ya el arte en general, ni qué decir todas estas ujú, artes que aparte tienen lo virtuoso o tienen a favor, que son mm, intergeneracionales, que son universales, que son, mm. ¿no? Y que claramente podrían, tú dices, con un poco de inteligencia podrían Mm. sacar un rédito mayor. No sé si es Sí, la o sea, palabra, pero, yo siempre pongo el ¿no? ejemplo de Francia, ¿no? Francia yo creo que sí que construyó su identidad en torno a la cultura, ¿no? Y se ve muy claramente o sea, las políticas culturales de Francia. Es verdad que ahora está un poco de capa caída, ¿no? Pero durante muchos años se ha invertido tantísimo dinero en la cultura, en en todas sus manifestaciones, en el circo Claro, muchísimo. Y al final es que es un retorno, ¿no? Porque tú apoyas esto y yo, por ejemplo, como programadora, al final, donde más miro es en Francia. Oye, claro. venga, y esto al final es que es un retorno directo para el país, ¿no? Si tú generas, y en Cataluña esto también se ve, ¿no? Cataluña tiene unas políticas que también apoyan mucho al circo bueno, a la cultura en general, y al final, pues tienen su sello, ¿no? Y Eso te iba a decir, es un sello, tú sí, sabes, entonces, bueno, o sea, creo que es verdad que en España tenemos como estos grandes
tótems, ¿no? Que es el flamenco, la tauromaquia, etcétera, etcétera, que a veces como que no permiten que todo esto crezca, ¿no? Porque al Claro, final esa es la marca que se exporta. Y creo que hay que mirar un poco más allá, que una cosa no excluye la otra, ¿no? O sea, que es que creo que tenemos que empezar o a mí me gustaría que en el futuro la cultura se entendiese como este todo y vamos a apoyar este todo, ¿no? Porque al final cuando tú apoyas esto es que luego hay un retorno, es que va a haber un retorno, es que en es Francia se está que viendo, en Bélgica se está viendo, ¿no? Y bueno, pues yo no sé si esto cambiará, no tiene pinta, mm, pero bueno, hay que, yo creo, seguir trabajando. Es verdad que el circo está cambiando muchísimo en España en los últimos 5 años, creo que está bastante en auge, pero esto que hablábamos antes, ¿no? Creo que cada vez que hay un cambio político es como una vuelta a empezar porque no siempre quien llega, o sea, vuelve a tener este imaginario del circo como una cosa que hay que desmontar y para quienes nos dedicamos a esto a veces es agotador, pero claro. agotador, porque es como cada vez volver a explicar, no, mira, es que el circo es así, es asá. Bueno, pues esto. Claro, un poquito más de cultura general o de Mm, visión. sí, sí. Visión casi hasta comercial o de los beneficios que esto Ujú, trae, ¿no? ujú, Del público eso y es. de tal. Pero Ujú, también otro tema grande son los programadores, las programadoras, les programadores. sí, Hola, ¿qué tal? sí. Golpeamos esa Sí, puerta. creo que, a ver, a ver, no me quiero meter en jardines demasiado. O sea, yo creo que hay muchos programadores maravillosos, Sí, maravillosos, de verdad. Hay gente que, por ejemplo, la red de teatros está haciendo muchísima labor de pedagogía con los programadores públicos de espacios, de festivales, etcétera. Y creo que ahí hay muchísimos programadores muy dispuestos a apoyar el circo y de visibilizarlo y tal. Es verdad que dentro de estos programadores también hay muchos que ven el circo solo para niños. Entonces esa yo creo que es como ajá, la lucha que hay que estar abriendo, como, venga, porque a mí me ha pasado, yo antes de, pues esto, ¿no? Cuando estaba tan vinculada en todo este trabajo sectorial, hablaba con programadores de programa circo y no porque a mí me fuera a beneficiar, sino porque programa circo, claro, no, es que yo ya tengo cerrada la programación infantil y digo, pero si es que hay circo que es para adultos, o sea, hay muchísimo circo para adultos. No, pero es que tal, y es verdad que, ¿qué pasa? Que vivimos en un mundo de inmediatez, ¿no? O sea, como, y donde se premia más lo cuantitativo que lo cualitativo. Entonces es verdad que quien se adentra a programar un circo que no es para familias, pues evidentemente no tiene la sala llena. Es que es imposible. Si una cosa no se ha apoyado durante siglos, o sea, no se ha claro. apoyado, Sí, es un ¿cómo vas a trabajo, esperar que programes una cosa y se va a llenar? Y yo creo que a veces el problema lo volcamos en el programador, que evidentemente hay algunos que claro que tienen una responsabilidad, pero muchas veces viene de arriba, ¿no? Viene de claro. presiones de hay que llenar la sala, Eso te hay que iba a no sé qué, decir. Yo los creo que están números, no sé súper qué. tironeados entre lo que Ujú, ven que puede funcionar, entre lo que quieren llevar y que después esto, lo que, ¿no? Como resultados, esta cosa del sí, inmediato que sí. tú, que dices que le piden, bueno, Ujú, es- claro, eso, entonces, y es que imposible, o sea, cuando yo he dado charlas de formación a programadores, ¿no? mm, Y yo siempre digo que con el circo no puedes medirlo en términos, en los mismos términos cuantitativos que mides el teatro, que mides otras artes, ¿no? Porque es que si la gente no lo conoce, ¿cómo esperas que se va a acercar? Si la gente tiene un imaginario tan arraigado y mucha gente se identifica con claro, la frase no me gusta el circo, que esto también es una cosa que yo peleo mucho, ¿no? De que tú vas a ver una película al cine y no te gusta y no dices no me gusta el cine, dices no me ha gustado claro, esta película, ¿no? Pues con el circo pasa que es como que no nos podemos permitir fallar, ¿no? claro, Entonces, un arte que no cuenta con escuelas, formación profesional claro, reglada, apoyo real, no tiene circuitos, no tiene espacios, no tiene no sé qué, ¿cómo esperas luego que sea excelente? Es que no puedes pretenderlo, tendrás que apoyar todo esto para que luego entonces, como que la cadena no está bien conectada y se espera unos resultados que no son coherentes con el apoyo que se está dando aquí. Entonces, por eso creo que sí, que hay una responsabilidad de muchos programadores, evidentemente, porque al final lo fácil es no programar circo, porque al final vas a tener las salas y vas a cabezas de cartel con teatro, con otras cosas, pero también es verdad que hay presiones muchas veces y más ahora que está como la lupa tan puesta en la cultura, en el dinero público que se invierte en la cultura, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, bueno, yo siempre digo que hay que
pensar en el medio largo plazo con el circo, ¿no? Si tú empiezas a hacer un trabajo de base con públicos, que la gente se empieza a habituar a que el circo no es solo para niños, que también es para adultos y que puede ser súper interesante y propuestas súper interesantes que no son solo para que tu nietecito de 3 añitos lo disfrute. Sí, sí, claro, y es. Y que conste que no estoy tampoco queriendo desmerecer eso, que No, no, también hay no, pero un circo ahí muy importante, pero bueno, pues creo que hay que ir haciendo un trabajo con esa mirada, ¿no? Y mientras no apoyemos toda la base y tal, es como que estás dando toda la responsabilidad al propio sector sin medios de llegar claro, a sin lugares que es presencia, como, claro, es mm, esto, sin medios, porque sí, aparte el circo en eso es súper, súper exigente. Recién te sí, escuchaba hablar y digo, sí, sí, es que si se enseñara circo en las escuelas sería una pasada. Ya estamos por mm, las clases de teatro, quiero decir, lo sí, digo yo como actriz que me parece y ves el resultado sí, y en la infancia es algo, bueno, y en la adolescencia, quiero mm, decir, realmente abre ahí unos canales ujú, y te escuchaba y digo, y si fuera circo, pues sería una pasada, porque aparte con toda esa energía sí, y esos cuerpos y esa necesidad, ¿no? De sacar y a su vez como de ordenar, ¿no? Es como la danza, sí, y de lo lúdico y de que aparte también el circo tiene una cosa que es genial, que es si no es en grupo no es. mm, El circo es en grupo, aunque sea porque tenés sí, el rigger que te está eso subiendo y es. bajando, porque si no, no Sí, es, o sea, y el es circo tiene así, una cosa preciosa que esto muchas veces me han preguntado en entrevistas, ¿no? Pero tiene una cosa preciosa que es el cuidado. claro. Tú te puedes estar matando, o sea, hay gente que se lleva fatal fuera de la escena, pero fatal. Pero en el momento que estás ahí, te cuidas, porque tu vida muchas veces depende de tu compañero. Es que yo creo que eso como público es lo que más te da Claro. impresión y te tiene más en vilo, más allá del virtuosismo, que es un Mm, tipo de circo ujú, muy, pero digo, cuando tú ves estas cosas grupales que de repente alguien se tira y hay mm, 5 ahí, bueno, sí, pero sí. es que es una pasada y realmente eso te tiene en vilo como espectadora, Ujú, estoy sí, sí. diciendo, es que esto si no es en grupo no puede funcionar y es maravilloso ver ese, digo eso, que funciona, que es realmente como de un nivel muy extraordinario, Sí, porque por lo sí. general no andamos así, entonces Mm, dista tanto de tu cotidianeidad que mm, sí, sí. esto lo ves y son cuerpos. Sí, sí. Bueno, O también sea, hay un circo, el malabarista trabaja solo, nosotros siempre dentro del circo decimos que, está muy mal decirlo, pero siempre decimos, no, es que los malabaristas son autistas, ¿no? Porque es verdad que es muy frecuente ir a espacios de circo donde un malabarista está mirando la pared haciendo malabares, ¿no? Así en su mundo, ¿no? Entonces, bueno, dentro del circo es que hay tanta amplitud de lenguajes, de un montón de formas, ¿no? Que bueno, que es que tampoco hay que encasillarse en el grupo, o sea, hay muchísimo, también claro, hay acróbatas individuales, ¿no? O sea, que hay muchísimo, muchísimo tipo de circo, igual que en la danza, igual que en el teatro, ¿no? sí, ¿cómo fue el traspaso? Esto porque me intriga a mí, ¿cómo fue el traspaso de la danza al circo? Porque si bien son cosas absolutamente físicas, es como, Mm, no sé, en mi imaginario mm, es de mucho riesgo, pero a su vez también son 2 cuidados muy diferentes sí. como del Ujú, cuerpo, ¿no? Hay 2 sí. exigencias. Pues mira, o sea, por muchas razones. Bueno, en realidad el detonante, Ujú, yo en mi familia no hemos ido, a mi hermano y a mí no nos dejaban ver la tele, solo para cosas así como muy específicas que mi madre claro, como que hacía la curaduría de los contenidos que podíamos ver y cuáles no. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no crecí con esta costumbre de encender la tele y hacer zapping y no sé qué. claro, Pero un día, pues me dio por hacerlo. Y casualidades del destino, pues había un reportaje sobre danza aérea. Y entonces dije, ala, pero ¿qué es esto? ¿No? Porque a mí siempre me ha encantado todo lo que era el riesgo y eso. Mi padre es súper deportista y además que le gusta mucho deportes de riesgo, ¿no? Entonces, como que, no sé, yo creo que debo tener ahí un gen y dije, claro. pero ¿qué es esto? Yo quiero aprender a hacer danza aérea. Entonces me puse a buscar por todas partes, venga, yo quiero hacer danza aérea y así descubrí el circo. Y empecé, pues eso, como un hobby, como pues me apunté a hacer aéreos, y hacía telas y trapecio, como muchísima gente que se acerca al circo empieza así. Y poco a poco, pues eso, me fui a Londres, conocí que había universidades y ya cuando dije, bueno, yo quiero dedicarme a esto. Y así fue como poco a poco fui dejando la danza y me fui adentrando en el mundo del circo y cuando me quise dar cuenta, era profesional del mundo del circo. O sea, no fue ni siquiera algo que Planeado, planease, o sea, fue claro. como algo que se fue dando en mi vida, ¿no?
Y bueno, y luego de ahí pues me pasé a mi disciplina ha sido los deportes acrobáticos, ¿no? Entonces yo dejé los aéreos, me dediqué a los deportes acrobáticos y es verdad que al final el circo, la formación en circo es un arte súper completo porque ves danza, ves teatro, dentro de la danza ves varios estilos de danza, dentro del teatro también ves teatro de texto, Claro. teatro físico, música, incluso yo, uno de los sitios donde me formé fue Holanda y teníamos clase obligatoria de música, teníamos que tocar un instrumento, además nos enseñaba, o sea que es un ¿Qué arte tocabas? súper completo. Pues mira, no me hagas pasar vergüenza. Mira, yo quería aprender a tocar el acordeón, tengo un acordeón de mi abuelo, que como que lo tengo ahí como una Hermoso. tarea pendiente, entonces yo llegué a la, llegué a la escuela y le dije a la profesora dijo, bueno, ¿qué instrumento quieres tocar? Y yo, pues el acordeón. Y me Toda la dijo, vida. bueno, es que mira, yo creo que si nunca has tocado un instrumento, el acordeón es un poco ambicioso. Y yo, bueno, vale, y me dice, pues mira, te voy a dar la guitarra, empieza con la guitarra, que seguro que tal. Y yo es que como que no tenía paciencia, entonces ya o sea, pasaron varias clases y me dijo, mira, te voy a dar el bajo que tiene una cuerda menos. Y dije, bueno, vale. Así que acabé tocando el bajo. Ok, bueno, Pero ni divino. siquiera aprendí, o sea que aprendí lo básico como para poder, porque era universidad, y para pasar la asignatura y Claro, ya está. Pero no toco ningún instrumento y es algo, de hecho, a mi hija le apunta a clases de música. claro. Ahí viene la otra Sí, sí. generación. Y fue cuando volviste que, digo, eso te ayudó a tener una noción mucho Ujú. más acabada también del faltante y Mm, de, ¿no? claro, sí, sí, Aquí, de lo que falta en el sector. Y sí. concretamente Madrid, Ujú. Madrid y el circo, abrimos ese melón. Mm, Hola, mm. Madrid y el circo. Sí, Chachón. digo, aprovechando que estamos aquí, digo, en Artemad, Sí, ¿no? Me parece que es interesante sí. también, es una pregunta que a mí me encanta hacer como Ujú. para nosotros como sector, como agrupación, Claro que como sí. todo, ver en dónde Pues mira, Madrid, hay que ajustar. Madrid sí, bueno, hay tantísimo. Pues Madrid tiene la primera escuela que hubo en España. Escarampa, Sí, o sea, en España hay 4 escuelas de formación más profesional, ujú, que es Madrid, Barcelona, Valencia y Granada, o sea, y Andalucía, ¿no? Em, y pese a tener la primera escuela que ha habido de circo, estamos bastante a la cola de otras claro, regiones de España, ¿no? Entonces es verdad que el circo es como que, bueno, lo que hablamos, ¿no? Como una cosa de, al no haberse apoyado, pues ha habido muchos artistas que se han acabado yendo. Y es verdad que en los últimos 5 años está cambiando la situación. ujú, En 2015 nace MATPA, que es la Asociación de Profesionales del Circo, y gracias porque hasta ese momento como que cada uno tocaba las puertas de forma individual y al final pues ya sabemos que la unión hace la fuerza y total. es verdad, o sea, al final que nazcan estas asociaciones es fundamental para que la gente se una y perseguir un objetivo común, pese a que luego cada uno tiene sus objetivos individuales y sus necesidades individuales, ¿no? Creo que esto ha ayudado a que se cambien ciertas dinámicas. De hecho, en los últimos años, MATPA consiguió entrar en el Consejo de la Cultura. Por primera vez el circo estaba presente en el Consejo de la Cultura de la Comunidad de Madrid, que esto ha sido un gran hito para el circo. Em, y bueno, pues a base de varias personas que hemos estado ahí tocando la puerta y siendo pesados de venga, al circo, pues yo creo que está cambiando mucho el panorama, ¿no? Tanto para creadores como para espacios de circo, ¿no? Mm, Todas las profesiones que vienen aparejadas, ¿no? Que muchas veces ponemos el foco solo en el que está en escena, ¿no? Pero el circo al final es que tiene muchísima gente alrededor, ¿no? Desde el rigger que no se sí, le sí, ve, ¿no? sí, Desde incluso diseñadores de luces, ¿no? Que parece una obviedad, pero es que no lo es. Las luces en el circo son súper importantes porque total. una luz mal diseñada es que te puede cegar en un momento muy importante, ¿no? Entonces creo que el circo no es solo el acróbata, es todo lo que hay alrededor. Y esto yo creo que poco a poco está cambiando. También hay una gran dificultad que se encuentra el circo y que estamos ahora como sector también persiguiendo, ¿no? Es que los teatros estén adaptados, ¿no? Porque este es un gran problema, ¿no? Que es verdad que lo que hablábamos antes, que hay
malabaristas que no necesitan nada más que altura, ¿no? O un Claro, poquito pero de digo, tú eres altura. programadora y sabes perfectamente Sí, que hay algo en los espacios que debe ser un malabar, sí, digo, programar con espacios que no sí. están preparados para, entonces va Ujú. en menos, va en detrimento de la Claro, programación, totalmente. tener que estar adaptando. No, y que al final esto que hablábamos, ¿no? Tú, si quieres hacer un trabajo de públicos y demostrar de lo que es el circo, si solo mostramos una disciplina de circo, pues al final es que esto va en Claro, contra, ¿no? empobrece. Entonces, es importante que poquito a poco se vaya invirtiendo, que evidentemente esto es dinero, ¿no? Pero a veces no es tanto dinero, pero en ir, pues eso, poniendo puntos de anclajes, adecuando los espacios para que realmente puedan acoger el circo, ¿no? En todas sus disciplinas. A ver, evidentemente, pues si no tienes una altura suficiente no vas a coger una rueda de la muerte, pero bueno, tampoco es que haya tanta gente haciendo rueda de la muerte, pero No, sí por dar favor, oportunidades, ¿no? claro, sí, 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 poder Ujú. brindarlo, Sí. absolutamente. Y, pero bueno, esto, digo, lo pregunto como Artemat, como compañías de teatro de Madrid. Ujú, em, Digo, vamos a poner como todo lo positivo que hay, que ujú. todo lo que se ha podido hacer. Ah, Y espera, ¿te puedo sí, interrumpir un segundo? claro, También Artemad ha jugado un papel muy importante para la presencia del circo, claro. ¿eh? Tengo que decirlo porque Madferia desde hace ya varias Qué ediciones programa. no solo programa, sino que ha dado un espacio de visibilidad, que fueran de los primeros en abrir ese espacio para, pues eso, para que otros programadores también conocieran el circo, ¿no? Y conocieran el circo madrileño y creo que es muy importante, ¿no? Que es verdad que el circo, ni siquiera MadPack por sí solo hubiese conseguido todo lo que ha conseguido, ¿no? Creo que también ha sido Artemad y otros compañeros de la mesa sectorial que también han empezado a mirar el circo y a darle su lugar. Guay. Perdón, No, no, cierro está paréntesis. fantástico, no, está buenísimo. Lo que te iba a preguntar es algo que nos venimos preguntando ya con Mari, con el equipo acá de las chicas de la Comisión de Mujeres. ¿Crees que la gestión cultural a nivel nacional, la gestión cultural en sí misma, em, con un perfil, digo, por ahí más llevada adelante por mujeres o más pensada por mujeres, que faltan cerebros femeninos a la hora de pensar? Ahí está, la logro hilvanar. ¿Crees que faltarían o que beneficiaría o que sería interesante que haya más cerebros femeninos pensando el plan de cultura a nivel nacional, la gestión? Mm, Digo, sí, sí, yo creo que sí, por supuesto, mm, en general. O sea, falta cerebros femeninos en muchos lugares, ¿no? Pues eso, que apoyan y que ayudan al desarrollo de la cultura. Es verdad que cada vez estamos más presentes, ¿no? Es ujú, una realidad. Pero sigue habiendo espacios que están copados mayormente por hombres. A mí me pasó, por ejemplo, cuando entré en todo este trabajo sectorial, que era de las pocas mujeres y encima muy joven, porque yo empecé a hacer claro, trabajo sectorial con 27 años. Entonces, yo lo notaba, que era como, bueno, soy de las pocas mujeres que está aquí, la más joven, ¿no? Defendiendo un arte minoritario. O sea, fue interesante ese trabajo, ¿no? claro, También claro. personal, ¿no? Gracias. Mm. No, es que es fantástico. Sí, sí, Pero sí, también sí. hay ahora muchas más. O sea, creo que en los últimos años ha habido un... Y yo creo que también las mujeres tenemos que hacer un trabajo de ocupar esos lugares, ¿no? Que muchas veces Sí, nos dan esos lugares y a mí, por ejemplo, y también lo visibilizo, yo hice un trabajo hasta de terapia claro, para aprender a ocupar esos lugares, porque yo era de las que decía, no, no, mejor ve, yo trabajo, o sea, mi entidad somos tres y son dos hombres y yo. Y al principio, bueno, lo curioso es que somos tres que a ninguno nos gustaba hablar en público, pero nada, nada. claro, Es como que de fuera éramos como, "Guau", nos volvíamos locos y de repente era como había que defender un proyecto y era como, ve tú, no, tú, así, ¿no? Y al final dije, mira, me voy a hacer un trabajo personal, claro. no solo por mí, o sea, no es por mí, por ego de yo quiero figurar, Mm, sino porque creo que también tenemos que aprender a ocupar estos lugares, a que se vean mujeres defendiendo, hablando, trabajando, ¿no? Porque muchas veces nos ha pasado este síndrome de la impostora que siempre hablamos, ¿no? De, total. no, no, mejor yo te hago todo el trabajo, pero tú sales ahí Y lo y lo defiendes, presentas. y Sí, presentas, no sé qué, ¿no? Entonces, creo que también aquí, creo que tenemos que salir de, es que no se nos da esos espacios
Total, para hay que que cuando se nos repensarse dé, y decir, ocuparlos. yo tengo que estar aquí, ¿no? Claro, Y no por mí como ego, ¿no? Sino como yo estoy representando algo más allá de yo sola, claro. ¿no? O sea, Hay que tomarlos, hay que eso es, ocuparlos y también creo que es un gran ejercicio para pensarnos. Por lo totalmente. menos, Mm. o sea, tú eres varias generaciones más jóvenes que yo, pero digo, para mí el enorme ejercicio es pensarnos todo el tiempo, Eso porque es. hay tanto que traemos como inoculado y que vemos como natural y que creemos que es así. Me Ujú. pasaba pensándolo incluso cuando decías esto de Francia, no solo de la inversión que ha hecho en sus Ujú. propios artistas, sino en convencernos a todos de que es así. Eso es. Sí, sí, sí. Entonces, Eso es. todos compramos que es así y Sí, en sí. gran parte es así, Marketing pero puro. hay una gran labor de marketing en Sí. donde es el lugar, ¿no? Mm, Entonces, si pasa acá es porque sí. tiene una entidad, tiene un valor, tiene un... Ujú. Sí, sí. Entonces, es eso, hay que aprender de todo esto Mm, y pensarnos y ocuparlo y entender ujú, cómo lo han hecho. Es decir, si yo miro tanto o admiro esto o miro mm, este modelo, pues entonces tengo que entender el recorrido que ha hecho. Es decir, totalmente. hay que hacerlo. Sí, sí. Eva, gracias. Ha Gracias sido a una ti. pasada. Yo me podría quedar toda la mañana. Me hacen señas por allá, me hacen así como, no, no puedo mirar. Ya me dijeron que no tengo que mirar. Gracias, Mar. Ahí está. Gracias, Andy. Tenemos un público aquí que seguramente a lo mejor nos hace preguntas. ¿Hay preguntas del público? ¿Puedo mirar, Mar? ¿Puedo mirar para el público? Tú me dices, sí puedo. Ajá, sí. Hola, señor del público. ¿Usted nos quiere hacer alguna pregunta? Mire, claro. También hay algunas preguntas que nos llegan por Instagram y digo, porque lo tenemos abierto y tal. Sí, dinos. Hola. Dina, es la Comisión de Mujer de Artema y no me pude ir sin preguntarte referentes femeninos en el campo del circo, por favor, danos. Muy guay. Muy guay, claro. Pues mira, a mí me encanta Mari Moliens. Es una, vamos, una bestia parda. Para quien no la conozca, por favor. Ya me estoy yendo a mirar Sí, quién es. ella es Sí. la directora de Rasposo, que es una compañía referente para mí. Pero bueno, ella es el cerebro, el alma de esa compañía y es que, de verdad, tiene un trabajo impecable, impresionante, visceral, o sea, como técnicamente son brutales, o sea, que para mí lo tiene todo. Eh, Voy a pronunciar fatal, pero Camille de Cullé, que es la de Varo de Bell, ella trabaja junto con su pareja Blay y son también para mí unos referentes. Y luego, bueno, pues en España, en el mundo de la gestión, creo que María Folguera también ha trabajado muchísimo Ujú. para visibilizar el circo, para, pues eso, ¿no? Darle también un lugar de dignidad. Em, es que hay tantísimo, seguro que también Antonia Kuzmanich para mí es un referente. En Cataluña hay una artista que lleva muchos años en España que se llama Vivian Friedrich, que también ha trabajado en la dramaturgia del circo, en empezar a darle otro lugar, ¿no? Pues eso, ¿no? A pensar la dramaturgia del circo y a escribir sobre la dramaturgia del circo. Em, Zed Zanzu también es un referente dentro de este pensar el circo que para mí es fundamental. Bueno, es que me podía tirar aquí un montón de tiempo. Seguro que se me olvida alguien Wow, que para mí bueno, es un referente y ahora es como, uy, lo luego ponemos. me Cuando lo acordaré. publicamos, Sí. seguimos agregando. Bueno, Greta García, que también está trabajando muchísimo Claro, para visibilizar el circo, que ya además también es un animal artístico, ¿no? Porque viene de muchísimas áreas, disciplinas, ¿no? sí. Eleonora Gronchi, que también es una, vamos, maravillosa, ella viene también del canto lírico y ya está fusionando el circo con el canto lírico, o sea que, bueno, es que hay muchísima gente, seguro que se me está pasando gente fundamental, pero bueno, Maravilla. Otro día hablamos de la música en el circo, que me parece sí. una Ah, fantasía. también Zenaida Ah, Alcaer, Zenaida, que claro. además la tenéis aquí cerquita, ¿no? Ella también, Maravillosa. otra directora que está trabajando muchísimo para que el circo beba, ¿no? Con otras dramaturgias, otras narrativas, narre, cuente. Ana Donoso también es una directora fantástica, andaluza, que también está revolucionando el circo. O sea que, bueno, Wow. muchísimas. Bueno, a buscar todas, a estudiar todos estos referentes. Si tenemos alguna otra pregunta.
Ok, nosotros tenemos, yo no puedo mirar para allá, me lo tienen prohibidísimo, un horror. Este, entonces tú me dices, Mar, si ya estamos. Bueno, nos vamos a nosotras a seguir charlando, se lo Eso. pierde todo el resto del público, lo lamentamos. Gracias, mil gracias, de Muchas verdad. gracias. Un placer enorme, aparte de cerrar este ciclo así con algo tan específico, tan o menos abordado y que aprendimos un montón. Sí, pues nada, muchas gracias también por abrir estos espacios de visibilizar mujeres y precisamente, ¿no? Que al final todo esto lo tejemos entre todas, ¿no? Y es Absoluto. súper importante el ir, pues eso, ocupando los lugares. Y gracias también por visibilizar el circo, ¿no? Yo voy a ser muy breve, pero siempre digo que yo encuentro muchos paralelismos entre el trabajo de dignificación del circo y el trabajo de dignificación de las mujeres en ciertos puestos de trabajo, ¿no? Y bueno, siempre hago paralelismos de estos dos trabajos que tenemos que ir haciendo poco a poco. Así que millones de gracias por abrir este espacio y dar esta oportunidad. Gracias a ti. Placer. Igualmente. Y hasta aquí el Café Mat de hoy. Una iniciativa de la Comisión de Mujeres de Arte Mat. Esperamos que lo hayan disfrutado. Un abrazo fuerte y buena vida.